a empezar. Más que como ustedes son mi mejor grupo, pues entonces les vamos a dar un aplauso. Ok, vamos a ver la parte de las columnas, pero ahora estas columnas tienen una carga excéntrica. Vamos a usar una columna ideal que va a tener los dos apoyos A y B articulados y va a tener entonces una carga que tiene una excentricidad que está colocada a una distancia del centroide de la columna, de la sección de la columna. Este es el sistema real, es el sistema ideal. Obviamente está en equilibrio. Este sistema nosotros lo vamos a usar con otro sistema equivalente. Este otro sistema equivalente va a tener una carga axial y va a tener un momento. Un momento que es el momento que produce la carga como excéntrica. Es decir, ese momento sería pues fuerza por distancia, que sería P por E. Y pues vamos a tomar un segmento de la viga para encontrar el momento que está generando la deformación. Y entonces si ustedes se fijan, pues el momento sería igual a P por la suma de la excentricidad más el desplazamiento a la distancia X donde estamos encontrando ese momento. Y como va en la misma dirección pues de M, el momento me queda aquí negativo. Así como está, lo vamos a igualar a la curvatura, a la segunda derivada de V con respecto a X, que era la curvatura. Y vamos a resolver esa ecuación diferencial. La reescribimos de manera que se pueda resolver con la ecuación, con la solución general. Y entonces tenemos que la solución general para esta ecuación diferencial sería V, que es la curva elástica, sería C1 por el seno del ángulo por X, más C2 por el coseno del ángulo por X, menos la excentricidad. Esta es la solución general, pero necesitamos pues la solución particular. Nosotros ya conocemos los valores de la función y tendremos entonces que cuando X es igual a 0, la deformación vale 0. Y si eso ocurre, entonces C2 es igual a E. V es 0, C1 por el ángulo es 0, por X es 0, perdón. Luego C2 por el coseno de 0 se va a hacer 1, entonces me queda C2 menos C. Si despejamos C2, pues me queda que C2 es igual a E. Y la otra condición sería cuando la X es igual a L, también la deformación vale 0. Entonces vale 0 aquí en este punto y vale 0 cuando X es igual a L. Y entonces si sustituimos C2, también igualamos a 0 y sustituimos X igual a L, pues me queda esta expresión medio extraña, bueno, no extraña, muy compleja, que se puede simplificar con, con unas identidades trigonométricas y entonces tener una versión más simplificada de C1, que sería E por la tangente del ángulo, que sería la raíz de P sobre I por L sobre 2. Y entonces ya con C1 y con C2 se puede reescribir la solución particular, esta solución particular que tenemos acá, que sería la curva elástica. Entonces nosotros podemos construir la curva elástica, pero también podemos encontrar la deformación máxima. Y esa deformación máxima pues sería al centro. Recuerdan cómo ayer veíamos que cuando la columna se deforma en una curvatura simple, la deformación máxima pues se da al centro. Y entonces si sustituimos que en X igual a L sobre 2, que sería el centro, pues podemos tener una expresión para la deformación máxima, que sería la excentricidad por la secante del ángulo menos 1. Esa sería la deformación máxima. Y sería entonces una de las revisiones que tenemos que hacer, que sería a comparar esa deformación máxima que produce la carga como excéntrica, compararla con la deformación permisible, que de acuerdo al código de construcción de la Ciudad de México,
y también de aquí de los municipios sería la longitud sobre 240. Entonces la deformación máxima que produce P se va a comparar que sea menor o igual que la deformación permisible. Es la primera, bueno, es una de las revisiones. Luego, en este caso, recuerdan la carga crítica, la carga excéntrica se va a poner como axial. Entonces, pues va a ser axial cuando la excentricidad valga cero. Y si la excentricidad vale cero, entonces la carga crítica de pandeo se calcula con pi cuadrada por e por i sobre l cuadrada. Pero también se puede definir entonces de la expresión que tenemos para la deformación máxima. Y vemos pues que si la deformación E se va haciendo cero, entonces la deformación se hace cero, la deformación máxima. Es decir, si no hay excentricidad, la deformación debe ser cero. Y si no hay deformación con una carga axial, pues no nos sirve porque realmente sí se deforma y esa sería la solución trivial, no una solución que no nos sirve. La otra opción, recuerdan, es pensar pues que lo que está encerrado entre los corchetes tiende al infinito. Y si tiende al infinito, entonces E se aproxima a cero, pero no es cero. Y entonces se cumple la condición. Y esa condición entonces se va a cumplir cuando el ángulo haga que la secante sea igual al infinito. Y eso ocurre entonces cuando el ángulo es igual a pi sobre 2, cuando el ángulo es igual a 90. Entonces, si ustedes sacan la secante de pi sobre 2, pues les va a dar infinito. Y si de esa expresión despejan P, les queda la carga crítica de Euler, porque la carga va a quedar axial. Entonces, tenemos que checar también que la carga que le pongamos como excéntrica no rebase la deformación máxima y tampoco rebase la carga crítica de pandeo, que serían ya dos revisiones. Luego, la tercera revisión tiene que ver con los esfuerzos que produce la carga excéntrica debido a la combinación del esfuerzo axial y el esfuerzo por flexión. En este caso, el esfuerzo por flexión, pues vamos a tomar solamente el de compresión. El esfuerzo por flexión sería igual en las dos fibras extremas, igual pero de signo contrario. Entonces vamos a usar esa deformación máxima sería cuando tenemos compresión, solamente porque es una columna, dijimos. Entonces el momento máximo sería P por E más la deformación máxima. Si ahí sustituimos la deformación máxima que ya habíamos calculado, pues me queda M igual a P por E por la secante del ángulo. Y entonces, esta es la parte que les decía de los esfuerzos combinados. Tenemos una carga axial que produce esfuerzos normales y tenemos una carga excéntrica que produce un momento y que por lo tanto va a producir esfuerzos de compresión debido a la flexión. Entonces aquí es donde está dando pues la combinación de esos esfuerzos. De aquí, como conocemos M, que es esta M que está acá arriba, si la sustituimos, pues me va a quedar el esfuerzo máximo que produce la carga como excéntrica sería P sobre A más P por E por C sobre I, que es la inercia, por la secante del ángulo. Normalmente cuando estamos hablando de esfuerzos, no escribimos en función de la inercia, porque eso hace que nosotros tengamos ya una sección. Entonces, lo que hacemos es usar el radio de giro para representar pues la manera en cómo influye la inercia y el área, y entonces al sustituir la raíz cuadrada, el radio de giro al cuadrado igual a I sobre A, pues tenemos ya la expresión máxima, la expresión del esfuerzo máximo que produce la carga como excéntrica. Este es el esfuerzo máximo que produce la carga como excéntrica y también tiene que ser menor o igual que el esfuerzo permisible del material. Entonces,
Ese esfuerzo máximo es el esfuerzo que va a soportar la columna cuando se deforma en la dirección de la flexión. Y esos esfuerzos dijimos pues que son de compresión y tienen que ser menor que el esfuerzo permisible. Luego la P va a ser una carga que sea menor que la carga crítica de pandeo. La E es la excentricidad, que sería la distancia que hay desde el centroide de la viga, desde el centroide de la sección hasta la línea de acción de la carga P, que es la excentricidad. Luego C sería la distancia desde el centroide hasta la fibra más alejada en la dirección de los esfuerzos de compresión, es decir, en la dirección del momento. A es el área, L es la longitud. Si en este caso la longitud es de una columna ideal, pero si tiene diferentes tipos de apoyo, entonces esa longitud se cambia por la longitud equivalente o la longitud efectiva, que sería K por L. Luego tenemos el módulo de elasticidad del material y el radio de giro, que sería la raíz de la inercia sobre el área. Y esa inercia también es la misma inercia que usamos nosotros para calcular la carga crítica de pandeo. No, no la carga crítica de pandeo, sino los esfuerzos ah, por la carga excéntrica, que serían alrededor del eje alrededor del cual se está dando la flexión. ¿Tienen preguntas? De mi parte, no, ingeniero. De su parte, no. Ok, vamos a ver un ejemplo. Pero no se ve ahorita. Bueno. ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve bien. No lo veo muy bien. A ver. Tenemos la columna, esta es la columna, tiene 4 metros, está articulada en los dos extremos y esta es la manera en cómo se va a deformar. Cuando nosotros le aplicamos la carga, esta carga con una excentricidad, entonces se produce un momento en esta dirección y la columna se deforma en esa dirección y entonces de ese lado es donde está la compresión. Recuerdan, si se deforma de esta manera, abajo hay tensión y arriba hay compresión. Entonces, la inercia que vamos a tomar es alrededor de ese eje. Si ustedes checan esta sección, esta es la sección de la columna. Entonces, la columna está en esta dirección. Si la excentricidad es hacia acá, es hacia este lado, entonces esta columna se va a pandear de esta manera. Así, como está aquí. ¿Sí? Y la deformación máxima entonces sería de este lado y los esfuerzos máximos también serían en este lado, por el lado de la compresión. Entonces la columna está así, debido a la flexión se va a deformar de esa manera. Y aquí hay compresión y atrás hay tensión. Pero obviamente le estamos haciendo el análisis como columna solamente para la parte de la compresión. Entonces, si se fijan aquí, la excentricidad está hacia este lado, porque la sección está colocada así. La excentricidad es hacia acá, la excentricidad es hacia acá. Entonces, en esa dirección es donde se va a dar la flexión y en esa dirección es donde tenemos que calcular el valor de C. C es la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada en la dirección de la flexión. Y entonces nosotros vamos a tener nuestra sección y vamos a tener dos inercias. La inercia alrededor del eje horizontal es 4500, la inercia alrededor del eje vertical son 20.000. Entonces, para la carga crítica de pandeo vamos a usar la inercia menor. Si la columna tiene diferentes tipos de apoyo, pues entonces aquí, esta acá no valdría 1. Esta acá vale 1 aquí porque
la columna es una columna ideal y está doblemente articulada. Entonces, con la inercia menor, que es la que usamos para la carga crítica de pandeo siempre, calculamos la carga máxima que yo le puedo poner justo antes de que se pandee la columna. Y eso me da 294.548. La carga por fractura, recuerdan, es el esfuerzo permisible por el área y es la carga máxima que yo le puedo poner a la columna sin que falle el material, sin que se fracture el material. Esa carga son 150.000 kilos. Entonces, de estos dos, de la carga crítica de pandeo y de la carga por fractura, vamos a definir cuál es la carga que yo le voy a poner. Y digo, bueno, le voy a poner esta de 150.000 porque esta no hace que falle el material y tampoco hace que se pandee. Entonces, esta carga de 150 se la voy a poner para encontrar el esfuerzo, pero este esfuerzo máximo es precisamente cuando la columna, cuando la carga es excéntrica. Entonces, vamos a encontrar el esfuerzo que produce esta carga de 150.000 cuando la colocamos como excéntrica. Esta carga ya está colocada como axial y ya sabemos que no falla el material y que tampoco se pandea, pero la carga la tengo que poner excéntrica, entonces calculo el esfuerzo máximo que produce esta carga de 150.000 como excéntrica con esta expresión de la fórmula pues de la secante y tendríamos P sobre A por 1 más C, perdón, E que sería la excentricidad, 5 centímetros, por C, que sería la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada, que sería entonces 20 sobre 2. De aquí para acá, hacia allá es la flexión. Y la raíz, el radio al cuadrado sería la raíz de la inercia sobre el área. En este caso, esta inercia no es la inercia menor, es la inercia alrededor del eje donde se está dando la flexión. Es decir, si en esta columna la flexión es en esta dirección, entonces esta inercia es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad y a C, que sería entonces los 20.000, que aquí coincidió, los 20.000, que es la menor, sobre el área, que serían 20 por 30, y eso me da 5.77. Con este radio de giro al cuadrado, luego por la secante de la longitud sobre 2 por el radio, por la raíz de P, que son los 150, el módulo de elasticidad y el área, me da 1112. Entonces, este es el esfuerzo que produce esta carga de 150.000 como excéntrica. Entonces, no se la puedo poner como excéntrica porque el esfuerzo rebasa a el esfuerzo permisible. ¿Hasta ahí está claro? ¿No me están oyendo? Sí. Sí, ingeniero, está claro. Sí, ingeniero. Ingeniero. No, yo pensé que no me oían. Ok, ahora no le puedo poner esa carga. Lo que vamos a hacer entonces es ponerle aquí el esfuerzo máximo, que son los 250. Y así. Y entonces voy a despejar o voy a encontrar la raíz de la ecuación, que sería el valor de P que hace que el esfuerzo máximo sea 250. Y entonces me va a quedar una ecuación con el 250 restando de este lado e igual a 0, y entonces encuentro el valor de la raíz, como lo hacían para las ecuaciones, ¿recuerdan? Ustedes tienen una función y quieren encontrar el valor de x cuando la función vale 200. Entonces el 200 lo pasan para acá, esto queda así igual a 0 y entonces despejan el valor de x. Ahí no hay mucho problema. Aquí es más complicado porque la x aquí está dividiendo y acá está dentro de la raíz. Entonces
ya con la solución de esta ecuación, es decir, encontrar la raíz de la ecuación, la raíz del valor de x, ese valor de x que corresponde a este 250. Ese valor, el valor de x es igual a 51.788. Este valor va a generar un esfuerzo de 250 y entonces ni falla por fractura del material ni tampoco se pandea. Entonces esa sería la carga máxima que yo le puedo poner a la columna como excéntrica, con esa excentricidad de 5 centímetros. Y lo que sigue sería revisar la deformación máxima. Esta deformación máxima sería obviamente con esta P para saber que ya el esfuerzo es igual que el permisible. Ahora la columna pues se está deformando y hay que calcular entonces la deformación. La deformación máxima sería con Vmax es igual a la excentricidad por la secante de la raíz de P sobre I por L sobre 2 menos 1. Este menos 1 está fuera de la secante y eso me da 1.32. Ese 1.32 es lo que se deforma aquí la columna. Y la deformación permisible que vamos a usar es la deformación que permite el reglamento de construcción, ya sea de aquí de la ciudad o de la Ciudad de México, que sería la longitud de entre los apoyos sobre 240, todo en centímetros, y eso me da 1.66. Este 1.66 es mayor que la deformación que genera la carga de 51.788, por lo tanto, esta carga es la carga máxima que yo le puedo poner a la columna sin que se pandee, sin que falle el material, y sin que se deforme más que lo permisible. ¿De acuerdo? Sí, Ángel. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer en esta unidad. Analizar una columna con una carga axial cuando está simplemente apoyada, o perdón, simplemente, doblemente articulada. Luego analizar o calcular la carga máxima que soporta una columna cuando tiene diferentes tipos de apoyo, cuando incluimos el valor el valor de K, como este valor aquí de K. Y finalmente, ah, una columna con una carga excéntrica, que puede ser así, una columna doblemente articulada, o que puede ser alguna columna que tiene diferentes tipos de apoyo, que va a cumplir en este caso pues con que no falle el material, no se pandea, tampoco genera esfuerzos mayores que los permisibles y tampoco genera una deformación mayor que la deformación permisible. Y entonces ya podemos decir que esta columna soporta esa carga de 51.788 kilos sin fallar, sin fallar en esos tres casos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ingeniero, la P máxima es la raíz de la ecuación de abajo. Sí, sí, ahí voy a ver, déjame checarlo, si lo tengo por acá. Creo que sí lo tengo por aquí. Ahorita se lo muestro. A ver, el F'C son 250, luego la base porque está en esta dirección. La inercia que usamos es la inercia de 20.000. Con ese 20.000 me da 294. La excentricidad vale 5. La carga crítica por fractura o la carga por fractura son 150.000. C1 vale 10. Entonces la menor es 150.000. Hasta ahí esa es como axial. Es como axial. Si nosotros queremos colocarla como excéntrica, entonces esa P, que son los 150, la ponemos en la expresión del esfuerzo. Y esa expresión me da 112.000. 1.112 kilogramos sobre centímetro cuadrado,
que es mayor que el F'C. Entonces lo que hacemos es esto, mira. El 250, este esfuerzo máximo del material, del 250 se lo paso acá restando y lo resuelvo para X. Es decir, es la raíz de la ecuación. ¿Sí? Sí, gracias. Y entonces esa raíz de la ecuación, checamos el esfuerzo que produce y pues da 86. El esfuerzo máximo con la carga máxima, con esta carga máxima sobre el área, pero esto sería como axial. La carga máxima sobre el área como axial da 86. Entonces no se fractura. Y la carga como excéntrica me da un esfuerzo de 250, que es el que estamos usando. La deformación son 240 sobre la longitud sobre 240 y me da eso 1.66. Y esta deformación entonces tiene que ser menor o igual que la deformación permisible y entonces me da 1.32. Entonces la carga máxima pues es la de 51.700, allá les dio 88, a mí me dio 82. Entonces esta sería la carga máxima y el paso ese que les comento de la raíz es esta ecuación. Le ponemos la misma ecuación que tenemos acá a esta ecuación. Le restamos el 250 que ponemos aquí, lo pasamos hacia la derecha negativo, que es este de aquí. Es ese 250. Y entonces la resuelvo para X, que es la única que no tengo y que estoy buscando. Y entonces eso me va a dar 51.782. Esa sería entonces la carga máxima. Luego les decía, checamos, bueno, aquí la volvemos a aplicar, la ecuación del esfuerzo como excéntrica y ya vemos que da 250, ¿no? Y la deformación máxima sería entonces comparada con esta deformación permisible, que sería la longitud sobre 240, y ya vemos que da 1.32. Entonces, pues esta carga sería la carga máxima que yo le puedo poner a la columna como axial y como excéntrica en este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Sí, ingeniero. Dale, pues nos vemos entonces.